Tome su lugar, iglesia, por favor. Los adolescentes salen con la profe Jenny hoy, ¿ok? Y los niños con la profe Aribet Castillo. Si alguien requiere una Biblia, levántenos la mano y los servidores están para poder colaborarles. Mientras usted busca Génesis capítulo 22, por favor. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, un abrazo muy especial a todos con los muy buenos días. Si hay alguien que nos acompaña por primera, segunda, tercera, decimoquinta, mileava vez, esta es su casa, siéntase como en ella. Un abrazo fraterno a todos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y entendemos por su palabra que el congregarnos es muy bueno. Amén. Génesis capítulo 22. La palabra del Señor dice, entendemos que leemos con la dirección del Espíritu Santo, y le pido al Señor que en señal del profeta Isaías pase un carbón por mis labios para que lo que yo diga sea lo que Él quiera, no ideas preconcebidas. La palabra del Señor dice, Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. O sea que a Dios le gusta probar a las personas, ¿sí o no? Las pruebas vienen del cielo. Nosotros tenemos que hacer una gran reflexión, perdón que detenga la lectura, pero en nosotros tiene que haber una gran reflexión referente a las pruebas que nosotros tenemos. Nosotros en las pruebas casi siempre reprendemos al devorador, le decimos al pastor que ore por nosotros, que eso está muy bien, pero siempre la idea de la prueba es como algo malo que llega a dañar tu corazón, y la prueba determinada por Dios no llega a dañar tu corazón, llega a fortalecerlo. La manera en la cual Dios ha encontrado para que tu corazón crezca es la prueba. Pero cuando el cristiano está en prueba, lo primero que le dice al Señor es que le quite la prueba. Ahí tenemos como un desbalance, desequilibrio, una vía errada. Porque siempre que estamos pasando por algo de prueba, le decimos al Señor, Padre, quítame esta prueba. Yo siento que ya no aguanto más. Siempre le decimos eso al Señor. Y hacemos todos los mecanismos para que Dios nos quite las pruebas. Acá encontramos lógicamente un Abraham un poco más maduro, desde el capítulo 12, que nuestro Señor, nuestro Jehová de los ejércitos, lo llama. Es un Abraham ya trasegado con él. Es un Abraham que ya lleva 35 años caminando con esta presencia del Señor. Entonces es un Abraham que está un poco más dado a que las pruebas del Señor pues se tienen que vivir. El carácter de Abraham antes era diferente, pero acá hay un carácter donde Dios decide probarlo, y Abraham no hace nada diferente que obedecer lo que Dios le dice. Mira, en las pruebas Dios requiere más tu obediencia que tu deseo de orar de que Dios te quite de... Nosotros siempre en medio de la dificultad, en medio de la prueba, cuando viene de Dios, amados, perdón, y qué pena que haga la introducción como al contrario antes de leer el texto, pero es que hay pruebas que usted y yo nos buscamos, no son puestas por el cielo. O sea, hay problemas en los que usted y yo nos metemos, no porque Dios decidió probarte, como dice acá, sino porque usted y yo fuimos desobedientes, decidimos entrar a una prueba, y por eso el tema se hace pesado. Pero mira cómo terminan estas pruebas, con un Dios convocando, y yo lo quiero sentar, por eso quiero parar acá y hago la introducción. No nos quejemos de las pruebas de Dios y empecemos a caminar con Él. Ustedes recuerdan un poco la historia, porque es de los capítulos más predicados según las encuestas, ¿no? Génesis capítulo 22. Es cuando pues Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero siempre hay que entender algo, y voy a volver a leer, pero llévese esto en la cabeza. Cuando Dios nos meta a nosotros en una prueba, lo que menos tenemos que hacer es decirle que nos quite la prueba. Porque si es el mecanismo para que Dios, si es el mecanismo que Dios está usando para poder hacer crecer tu corazón, ¿para qué le decís que te la quite? La prueba muchas veces es como un insumo que Dios tiene para nosotros, pero nosotros no tomamos mucho ese insumo.
Porque a nadie le gusta sentir dolor, a nadie le gusta sentir que va a perder, a nadie le gusta sentir que está vulnerable o quebradizo, a nadie le gusta esto. Pero muchas veces Dios te lleva a estos momentos de prueba, como Él lo dijo, no, yo fui el que te llevé al desierto para probarte. Y mira cuál fue el resultado. Tu calzado nunca se desgastó, tus ropas y tus vestidos jamás envejecieron, pero era yo quien te llevé al desierto. Y en el desierto la nación de Israel, ¿qué fue lo que más hizo ante Dios? ¿Recuerdas? Quejarse. O sea, Dios les estaba guiando, Dios les estaba protegiendo, y fue en el momento en el que la nación de Israel más se quejó. Esto tiene que darnos una enseñanza a nosotros. Las pruebas no están diseñadas para que nosotros saquemos el repertorio de quejas. Y algunas veces las quejas de nosotros son quejas que yo sé que son válidas, pero son quejas de poder llamar la atención. Por ejemplo, que usted diga, Señor, estoy cansado, siento que no aguanto más. Ya usted, con el conocimiento que tiene de Cristo, usted para atrás no echa. O sea, ¿cuál es la amenaza de la queja? Por ejemplo, ay, Dios, tú no me respondes, yo no me quiero congregar más. ¿Usted cree que si usted deja de congregarse, Dios pierde? La monarquía en la nación de Israel muestra algo. El día que un rey hacía algo malo, Dios se quedaba 20 años ahí lamentándose por ese rey. ¿O qué hacía Dios? Ponía otro, ¿recuerdas? Dios siempre va a tener a alguien, pero nosotros no siempre vamos a tener a Dios si decidimos cambiarle. 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. No, mentira, se no hablan los ángeles, pero ahí la puse más gruesita. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Mira, cuando nosotros estamos hablando del año de expansión y conquista, que es el lema que nosotros tenemos como comunidad de fe para este año, dentro de ese lema
nosotros tenemos que tratar de vivir, como dice la palabra, en paz o en plenitud, que es nuestro título para hoy, plenitud. La plenitud no tiene que ver con la escasez de problemas, la plenitud tiene que ver con la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que nosotros siempre llamamos como una persona plena o estable? Una persona que en su salud esté bien, coloquialmente, naturalmente. Siempre que decimos, esa persona está estable, esa persona está bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que enfermedades no tiene mucho y que tiene suficiente dinero, sus hijos están en buenos colegios o buenas universidades y que está más o menos estable, que tiene una o dos casas, vive en una, alquila la otra y que tiene un vehículo. Casi siempre que hablamos de bienestar, coloquialmente, naturalmente, estamos hablando de dinero. Cuando la palabra habla de estar bien, no está hablando de dinero, está hablando de obediencia a Dios. Porque cuando usted obedece a Dios, así todo esté mal, físicamente y materialmente, al final el Señor responde. Vamos a sentar una base que es la base de toda esta predicación. Abraham, para poder ser pleno, recibe una instrucción de parte del Señor y la obedece. Nosotros algunas veces perdemos mucho tiempo por no ser directos en nuestro pensamiento. En los primeros en los primeros 3 versículos, Dios le está dando una orden a Abraham explícita. Ustedes no ven a Dios como muchos de nosotros, ¿no? ¿Y cómo le digo? Dígale como cosa suya. Usted no ve a Dios en eso. Dios le dice, Abraham, venga, lo necesito para que usted me sacrifique a su hijo. Dios fue claro y directo con el mensaje. Dios no pierde su tiempo. De ese mismo modo, Abraham también determina ser directo con lo que Dios le da. Claro, no hay que hablar como si Abraham fuera un superhombre, porque Abraham en Génesis 12 no actuaba así. Claro que hay un Abraham que se ha metido en un proceso con Dios, ok. Pero yo estoy viendo algunos rostros y hay gente bien procesada acá en la iglesia. Y cuando Dios te procesa mucho en la iglesia, Dios requiere tu obediencia, no que todo esté bien. Lastimosamente, todo lo que nosotros creemos que es estar bien, la Biblia lo llama como añadidura. Todo lo que nosotros pensamos que es tener estabilidad, que es por ejemplo llegar a nuestra edad de jubilación y de pensión, que es tener una casa, un carro que nos pueda movilizar, todo lo que el ser humano piensa en su mente que eso es estar bien, muchas veces es cuando peor están, porque no tienen paz, no tienen plenitud, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mira, referente a la palabra bendición, lo primero que tenemos que hacer es limpiarla, porque nosotros a todo lo material y físico le llamamos bendición. Y yo entiendo que hace parte de las bendiciones de Dios, pero no únicamente lo físico es una bendición. ¿Tenemos multimedia grandote? Dame Génesis capítulo 17, porfa, para limpiar la palabra bendición y después pasamos a predicar. Génesis capítulo 17, el versículo 16. Mira, en este momento Sara no tenía hijo. Y Dios le dice literalmente que la bendición no es el hijo, sino su presencia. Él dice, y la bendeciré. O sea, Dios habla con Abraham, le dice, y la bendeciré. Y también, o sea, otra idea, y también le daré un hijo. Nosotros por el lenguaje que tenemos dentro de la iglesia siempre pensamos que el hijo de la promesa o que el hijo de la bendición es Isaac para Sara o Abraham. Pero Sara y Abraham no son bendecidos por Isaac, son bendecidos porque Dios está con ellos. Es Biblia pero aplicada. Y la bendeciré. Y después de que yo ya la bendigo a ella, ok, voy a darle un hijo, pero el hijo no es la bendición. Porque la bendición de Dios no tiene que ver con lo tangible o lo físico o lo material. La bendición de Dios tiene que ver con su sustancia, con su presencia, con su espíritu, con lo que Él ha establecido. Yo entiendo el lenguaje que tenemos. Es una bendición poder estar en este templo. Dios me bendijo y me regaló un micrófono. O sea, a todo le llamamos bendición. Pero para poder entender predicaciones como esta tenemos que limpiar la palabra bendición. Porque si no vamos a entender que si Dios le promete a Abraham el hijo cuando él tiene 75 años y se lo da cuando tiene 100, y cuando el niño nace a los 100 es que Isaac se convierte en bendición, entonces Abraham desde los 75 a los 100 no fue bendecido por Dios, y fue donde Dios más lo arropó. ¿Estoy siendo claro con lo que intento comunicar desde acá?
La bendición no es únicamente lo físico. El diablo tiene a la gente en las iglesias embobados en lo material y lo físico. Cuando Mateo 6:33 dice que es la añadidura. Se nos daña siempre el corazón por la plata. Siempre peleamos porque no hay plata. Nos quejamos porque no hay plata. Porque no pude pagar todo lo físico. Y la palabra dice en el 6:33 de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Y muchas veces, por dejar de buscar el reino, tenemos nuestra mente en la añadidura. Y la añadidura lo que hace es colocarte pesado el corazón. Yo algunas veces quisiera que nosotros tuviéramos esa actitud de entender que el Señor se encarga de todo. Porque algunas veces hasta nos enfermamos con las cargas que tenemos encima. ¿Y cómo voy a hacer? Y no te corresponde hacer. Yo soy muy visual en los ejemplos. Y en el mes de febrero yo leí mucho el periplo o el recorrido que la nación de Israel hizo en el desierto. Siempre se quejaban por algo, Dios respondía ante ese algo, y ahí venía un pensamiento: ¿qué estarán pensando ahora? O sea, cuando se quejaban de Dios: no tenemos agua. Y Dios: Moisés, saca agua de la roca esta, pues. ¡Pum! Brotaba el agua. Pero murmuran, se quejan, y cuando Dios respondía yo decía: ¿qué pasará por la mente de ellos? Iglesia, ¿ustedes no han entendido que Dios al final responde siempre? Que no lo haga tu tiempo es otra discusión. Que no lo haga tu estilo es otra discusión. Que no lo haga a tu forma o a tu manera, esto es otra discusión. Pero medianamente nosotros nos acostamos con una comidita, ¿cierto? ¿Sí o no? Ay, la cara que yo le veo a ustedes es que comen sabroso. O sea, tampoco hay: ay, pastor, nosotros aquí miramos una comida al día. No. O sea, nosotros medianamente tenemos para poder pagar un transporte, para llevar nuestros hijos al colegio. Mira, Dios está. Y algunas veces el pensamiento de quejarnos por lo que no hemos podido realizar o lo que no tenemos, nos vuelve un corazón desagradecido con todo lo que Dios ha hecho. Hermano, pues claro, algunas veces nos toca muy duro. Yo lo entiendo y no lo estoy desconociendo. Pero por tener tu mente siempre en: Dios mío, no tengo, Dios mío, pero ¿por qué? Dios mío, hay problemas. Deja de ver otro mar de posibilidades que Dios está diciendo: pero es que mira que yo te he sostenido en otros aspectos. Que nuestro corazón sea un poco más agradecido. Mira, varios aspectos acerca de plenitud. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, básicamente ya habiendo limpiado la palabra bendición, es que Abraham entendía que la bendición no se le iba si Dios le quitaba el hijo. Porque Abraham entendió en Génesis 17:16, que fue el que multimedia me puso, Dios dice: la bendeciré y también le daré un hijo. O sea, Sara sin hijo era bendecida. Reitero, Sara y Abraham sin hijo eran bendecidos. Pero Abraham y Sara sin Dios no son bendecidos. Esta es la gran diferencia. Mira, varios aspectos acerca de plenitud. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Tenga la amabilidad y le busca. Y multimedia va a apoyarnos también. Usted se queda en Deuteronomio, yo me apoyo en Génesis, ¿ok? Visual también, Deuteronomio. Yo voy a hablar de Génesis, pero usted quédese allá. 11, ¿qué te dije? Dame el 13, eso, listo. Si obedecieres, ¿qué? Vamos a leerlo todo, pero después le explico. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. O sea, su tiempo, la temprana y la tardía, es que Dios determina cuándo llegue. No voy a detenerme mucho ahí porque me desvío de la predicación y lo que intento predicar es otra cosa. Pero es el Señor quien determina cuándo llega la lluvia.
Es el Señor que determina cuándo tiene que pasar algo en tu vida. No podemos anticiparnos, porque con Dios no hay atajos. Todo atajo no sale tan bien, ¿sabes? Hablo desde mi percepción y lo que me pasó. Yo era futbolista, yo jugaba con Millonarios, las divisiones menores en Bogotá, y Millonarios no fue una decisión mía. A mi mamá le dicen: profesora Elsa, ¿qué tiene que pasar para que Américo vaya a Bogotá y juegue con el Club Deportivo Los Millonarios? Mi mamá, profesora normalista, dijo que estudie. Negra pedí unos 8 milloncitos de pesos, así la negra dijo que estudie, llévenselo, pero que estudie. Ok, cuando llegamos a Bogotá, el Club Deportivo Los Millonarios me tenía que pagar mi estudio para que yo jugara para ellos, siendo un pelado como de 14 años. Y lo hicieron, pero ellos lo hicieron en un colegio por semestres. Yo no voy a hablar ni bien ni mal de la educación, voy a hablar de mi experiencia. Yo venía acostumbrado a que sexto, séptimo y octavo lo hice en un año largo. Y hay cosas de las que yo me acuerdo, de sexto, de séptimo y octavo. Pero hay cosas que yo hice en noveno, décimo y 11, que los 3 años los hice en año y medio, siendo yo el mejor estudiante de noveno, el mejor estudiante de décimo y el mejor estudiado de grado 11, que no me acuerdo, porque se aceleró el proceso. Pues claro, era como haciendo trabajos en la casa muy rápido, vaya y presente exposiciones, te calificaban eso y ya. ¿En serio? Mira, yo lo digo esto no por alardear, sino para que usted entienda algo. El personero siempre es de grado 11. En la historia de la Academia Americana de Sistemas y Comercios en Bogotá, yo soy el único estudiante de grado décimo que, estando en décimo, fue personero, que lo escogían del grado 11. Yo con grado décimo tuve ese honor, porque es que era muy bueno estudiando. Pregúnteme si me acuerdo de algo. No. Hay cosas que yo me acuerdo de octavo, pero no me acuerdo de los 3 años que hice acelerados. Pase ese ejemplo a lo espiritual. Con Dios no hay atajos. Es Él el que determina cuándo es el tiempo y cuándo te da la lluvia, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dame la parte A del versículo, por favor. O sea, el 13, devuélvete. Si obedecieres, ¿qué? La fuerza del versículo está en cuidadosamente, no en la obediencia. Hay gente que obedece después. La fuerza de ese texto no está en que si al final obedecemos o no. A ver, mamás me van a entender un poco más acá. Cuando ustedes le dan una orden a su hijo: hijo, vaya y lave la loza, y el hijo va a las 3 horas, ¿qué pasa? Es como que no hubiera hecho nada, ¿cierto? Claro. Mamá, pero al final lo hice, te argumenta el muchacho. ¿Qué le dice usted de papá o de mamá? Te amo, gracias, Angélica María. Mamá, pero al final lo hice. Es que era cuando yo lo mandé, no cuando usted quiso. Y no voy a decir otras cosas que usted como mamá y papá dicen en la casa. No, quedémonos hasta ahí. Claro. Hijo, vaya, haga esto. Ay, mamá, ya voy. Ay, mamá, ya voy. Ay, mamá, ya voy. Cuando vas a lo último, tu papá dice: pues usted fue, pero cuando quiso ya no es obediencia. La verdad. Si eso pasa en el ambiente natural, anda, métete a la Biblia. La obediencia no es obediencia porque usted al final lo haga. La obediencia es obediencia porque usted lo hace cuando Dios le dijo que lo hiciera. La extemporaneidad quita la bendición de Dios. Es que al final lo hice. Es que al final. La fuerza de eso está en rigurosa o cuidadosamente. ¿Por qué Dios dice cuidadosamente? Ustedes veamos el Génesis. Volvamos a Génesis capítulo 22 en el versículo 2. Pastor Jonathan, ¿vos puedes traerme como un peluche o alguna vaina allá? Necesito como un Isaac. Entonces, ¿venís vos y yo te cargo o me traes un peluche? ¿Qué querés? El peluche, ¿sí ve? Uno da opciones aquí, no, Andresito, aquí todo se hace
Ese es el Espíritu Santo para que despierten los dormidos. Eso. No, claro, o sea, Jonathan, ¿te cargo o me traes un peluche? Pues él me trae el peluche, esa vaina. Oh, no, mire este Isaac, Dios mío. Listo, dejémoslo aquí que se me sirve de ejemplo ahorita. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no somos rigurosos en la obediencia. Y nosotros pensamos que hacer las cosas tarde es lo mismo. Ejemplos de la vida que te van a demostrar tus falencias espirituales. ¿Qué pasa si tú no pagas el recibo del gas a tiempo? Regularmente si pagas de gas 10,000 o 15,000 pesos, la reconexión te vale 5 o 6 veces más, ¿sí o no? Pasa ese ejemplo a lo espiritual. Es que al final te cuesta más. Todo lo que usted en el carácter bíblico lo anticipe o lo retrase y no lo haga en el tiempo de Dios, tiene su problema. Tiene su problema. Dios le dijo a Abraham, papi, espere hasta que yo... Bueno, Dios no dice papi, ¿no? Pero Dios le dijo a Abraham, espérate hasta que yo te conteste. No, que yo quiero rápido. Cogió a Agar, embarazó a Agar. Hubo problema entre Agar y Sara, ¿sí o no? Se le formó un sancocho en la casa por no esperar hasta que Dios le dijo. Todo lo que vos anticipes tiene su problema. Todo lo que vos retrases en el reino tiene su problema. Nosotros hemos hecho doctrinas bíblicas de cosas que no son para doctrina bíblica. Expliquemos una rápida para no desviarnos. Dios, dame una señal. En el lenguaje y argot popular, la gente está pidiendo confirmación de parte del Señor. Pero Gedeón, ¿qué tenía? Estaban cogiendo los niños pequeños y estallándolos sobre las peñas. Les tenían cortada el agua de la ciudad. El pueblo enemigo estaba violando a las mujeres. Y Gedeón, dame una señal. Primera señal, espérate y te hago un sancocho aquí pues, y si es verdad te lo tomas y te creo. Ah, ok, listo. Al otro día, no tienen agua, las mujeres están siendo violadas, están robándose el grano y el trigo. Y Gedeón, si mañana el vellón amanece mojado y todo seco, te creo. Y se fue. Y volvió. Ay, no, sí, como que sí. Y si eso fue de pura chiripa. Le dije, vellón seco, tierra mojada. Ahora, si el vellón está mojado y la tierra seca, mañana le creo. O sea, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Dios es riguroso con lo que dice porque no quiere que vos perdas tu tiempo. La palabra del Señor orienta. Capítulo 22, vamos a leer el versículo 2, el versículo 4 y el versículo 9. 22 de Génesis, versículo 2. ¿Estamos? Y dijo, bueno, venga, yo cojo pues este peluche. Listo. Yo soy Abraham. Un Abraham muy atractivo, por cierto, ¿no? Ahí yo esperaba un amén. O sea, usted amén a su pastor, hermano, que es la joda. Listo. Ni los líderes colaboraron. Uy, no, cosa tan horrible aquí, hermano. Pero bueno, listo. Génesis 22:2. Y dijo, bueno, un hijo no se toma así. El pastor lo va a desnucar. No, listo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Venga, hagamos la lectura de forma correcta. Ya que hablé del tema, vamos a reforzarlo. ¿Quién le dice a Abraham, toma a Isaac, tu único hijo? Dios. Hago una pregunta. ¿Ismael ya había nacido? Pero cuando Dios le dice a Isaac, le dice, ¿el qué? Yo creo que no necesito explicar más, ¿cierto? Hay iglesia. Mire, este asunto de andar cogiendo atajos con Dios y anticipándose, Dios no reconoce esto. Que Dios fue muy benévolo, dijo sí, o sea, le dijo a Agar, devolvete para la casa, él también va a ser bendición, yo como Dios le voy a proveer, pero eso es una anticipación. Eso no es bendición. El mismo Dios hablando le dice, toma tu único. Y Dios sabía que ya Ismael estaba. Pero como está hablando del proceso que él quería tener con Abraham, no le cuenta a Ismael. Si usted tiene por nombre Ismael, no se sienta mal, pero sí, porque ahora era un pastor. No, era en la historia. Dios le dice, tu único, y ya estaba el otro. ¿Por qué no menciona al otro? Hay cositas, ¿no? Si ve que a Dios toca esperarlo hasta que Él diga, tus anticipaciones a Dios no le van a hacer ni cosquillas.
Tus anticipaciones a Dios no le van a hacer ni cosquillas. Ay, que yo me anticipo porque quiero como hacerlo más rápido. Papá, esto es hasta que Dios responda. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham empieza a caminar. Verso 4, multimedia porfa, verso 4. Al tercer día, digamos que aquí es el tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Aquí hay una cosa importante. Si Dios le dijo a él: sal hacia tierra de Moriah, Abraham, para poder reconocer aquí el lugar, quiere decir que del punto de partida a tierra de Moriah, que estaba a medio camino, no perdió el foco. ¿Qué sabe cómo somos nosotros? Dios nos dice aquí: vete a tierra de Moriah, y yo: hola Silvita, ¿cómo estás? Qué bendición, muy linda, mi amor. Hola Anita, ¿cómo te vas? Esas gafas te quedan divinas, mi amor. Ay, venga, y Miguel dejaría desconectada la guitarra. Ese Miguel no me desconectó la guitarra, hermano. Tania, colócamelo en disciplina. Pero bueno, y María Alejandra, estás muy bella, mija, esas botas te quedan divinas, yo no sé qué. Ay, Dios, ¿qué era que me decías? Perdemos el tiempo. Nos desenfocamos, y después que Dios no habla, que Dios no responde, que Señor, ¿dónde estás? Que estoy tirando la toalla, que te desenfocas vos mismo, papá. Si Dios de aquí te dice anda, pues vos empezás a caminar. ¿Para qué te desenfocas? Y después le echamos la culpa a Dios por nuestro descuido. Nos desenfocamos y el pagano siempre termina siendo Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Porque hablaste con Silvia, te fuiste para donde Ana, por la guitarra de Miguel, y estás ante las botas de María Alejandra. Por eso te pasa lo que te pasa. Pero si vos de aquí salís derecho hacia donde Dios te dice, pues no te desenfocás. Así el camino sea difícil. Abraham iba para Disney a conocer a Lucas, a Donald y a toda esta gente, y a Mickey Mouse, o iba a matar a su hijo. Porque tu excusa para desenfocarse, o sea, tu excusa para desenfocarte es que: pastor, es que la estoy pasando muy mal. ¿Usted cree que Abraham qué iba a hacer? Dios literalmente le está diciendo: anda y me sacrificas a tu hijo. Abraham no iba para Orlando a Disney. Abraham iba a sacrificar a su hijo. O sea que era un asunto que entendemos que era difícil, ¿sí o no? Y por más difícil, obedeció lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No se distrajo ni con María Alejandra, ni con Anita, ni con la guitarra de Miguel, ni con Silvita. Hizo literalmente lo que Dios le dijo. Y cuando usted hace lo que Dios le dice, 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 22:9, sigue caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Esto se me cambió. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mira, la precisión de Dios, o sea, el éxito de una misión depende de que nosotros seamos precisos. Lo que pasa es que nosotros no somos precisos. Ay, pastor, pero eso da lo mismo. Ah, ¿da lo mismo? Ay, pastor, al final se hizo, no le ponga tanta tiza a eso. Ah, al final se hizo. Ah, eso da lo mismo. Ay, pastor, eso 3x2 es lo mismo que 2x3, pastor, no se preocupe. Ah, da lo mismo si lo haces al contrario. Los invito a que ustedes lleguen a su casa y si van a hacer jugo de mora, se coman las 3 cucharadas de azúcar solas. ¡Aum! Después se tomen un vaso con agua y después se coman las moritas. Si al final da lo mismo, pastor, pues comete el azúcar aparte, las moras aparte y el agua aparte. ¿Te das cuenta que no es lo mismo? No es lo mismo. Al final lo hice. No, no es lo mismo. Si obedecieres rigurosamente, a Dios le gusta que nosotros seamos rigurosos en la obediencia con Él. El éxito de Abraham estuvo, primero, porque Abraham no se desenfocó. Por más difícil. Mira, cómo somos nosotros gobernados por el dolor y por las circunstancias, ¿no? Nos desenfocamos en cualquier momento cuando llega una noticia mala. No estoy hablando de que tengamos que ser insensibles, no, el mensaje no es ese. Pero el mensaje es que tenemos que estar enfocados. Nosotros
le damos mucho poder a que cualquier situación nos saque de foco. ¿En serio? No hemos dañado tiempos familiares de almuerzo en amor porque el mesero se demora con la comida. Perdemos el foco. Vamos a un restaurante a almorzar, el mesero se demoró, empezamos a pelear. Y siempre hay uno que grita más y hay otro que dice, tranquilo, no me venga a decir que tranquilo, mire que llevo una hora. Se daña el foco del almuerzo porque se demoró la comida. Eso demuestra tu espiritualidad. Sos fácil de poder sacar de casillas, sos fácil de poder sacar del foco. Enfoquémonos en algo. Entonces, si se están demorando mucho con el almuerzo, ve, contemos historias del viejo. Ese viejo sí que salía con cosas, ¿no? Es que mi abuelo, alma bendita, el viejo era jodido. Y te acordás el día que tenía pecueca, y te acordás el día que se pasó una hora hablando y llegó el almuerzo. No nos desenfocamos. Perdón por los ejemplos que pongo, pero bueno, perdón por la pecueca del viejo, pero pasa esos ejemplos a lo espiritual. No perdas el foco. Pero es que pierdes el foco. Abraham fue exitoso en esta misión. Así fuera muy difícil de poder llevarla porque siempre se mantuvo enfocado. Lo que pasa es que usted y yo damos demasiada vuelta. Demasiada vuelta. Pregunta de rigor. Chicas, únicamente las chicas. Chicas, no hay que se crea chica. O sea, chicas. Muchachas, ¿ustedes saben desde el primer día cuando un tipo le está echando los perros, sí o no? Adriana Saiz dijo amén. No, mentira, no fuiste tu hija. No, bueno, perdón. No, pero mira, hermanos, no es que yo quería como invitarte a un cafecito. Usted dice, ay, viene a enredarme. Ustedes ya saben cuando el tipo va. Pues, chicas, ¿sí o no? No, pues si no, díganme que no y no hay. Ustedes leen la intención y ustedes consideran y ustedes dicen, ay, cómo pierde el tiempo. Porque ya se sabe. ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Que nosotros en los ejemplos bíblicos o lo que nosotros, recibimos de la Biblia, no somos tan prácticos como es la gente. La gente bíblica fue exitosa porque fue práctica. Abraham tenía una orden desde que sale. Cuando él llega a tierra de Moriah, Abraham no se pone ni a lamentarse. Abraham se pone a hacer un bendito altar porque Dios le dijo que hiciera el altar. Y ahora, ¿cómo lo sacrifico? En el ejemplo ya caminaba, pero pues como tengo ese que no camina, me toca cogerlo aquí. Ay, pero ¿cómo le digo? Pues yo necesito hacer lo que Dios me diga. Ay, pero bueno, construir el altar. Coloquémoslo suavecito para que no se pierda. Y yo mejor pues lo degollo cuando esté dormido, como para que el chino no sienta. Hermano, vea, perdón que hable así, pero era lo que él iba a hacer. ¿Qué te estoy intentando decir? Abraham no perdió el tiempo con las órdenes de Dios. Tu problema y el mío es ese. Si algo tiene Dios es que Dios es altamente claro y explícito en lo que te dice. Él es muy diáfano, Él es transparente, Él va al punto. Nosotros somos de la cultura de que llamarlo y decirle como cosa tuya. Nosotros somos de meter 2 para sacar 5. Mira, en los primeros versículos, creo que es el versículo 3, te estoy llamando para que sacrifiques a tu hijo, pero ya, sin invitarlo a tomar un tintico. Y yo como le digo, voy a invitarlo a un almuercito. Y lo invitaron a almorzar y venga, es que lo que pasa es que yo quería comentarle que, hey, te invito a un café. Y uno va al café. Y en el café, ¿quieres ser tu propio jefe? Ya es difícil. Dígame desde el principio, hermano. El foco se pierde cuando pierdes tiempo y cuando das vueltas. Hablando de esta palabra foco, la palabra que Dios utiliza es precisión. Génesis 22, 10, 11 y 12. Hablando de la palabra precisión. 22:10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Hay 2 cosas, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu
único. Vamos a enfocarnos en dos cosas hablando de la palabra precisión. No tenés que ayudarle a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Dios es preciso. Hay cosas que usted no va a entender. ¿Por qué tuviste que perder esa plata? Usted no lo puede entender. ¿Por qué tuvo que perder esa casa, ese carro, ese inmueble? ¿Por qué tuvo que perder un poco de su salud? ¿Por qué le pasó eso en su quebranto de salud? ¿Por qué? Hay cosas que usted va a decir, Señor, pero ¿por qué? Y Dios desde el cielo va a decirle, no le digo, lero, lero. Pues hasta donde yo sé, Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Señor, pero ¿por qué a mí? Lo que más decente Dios te puede decir es, calle la jeta, ¿no ves que yo soy Dios? Dios necesita darte explicaciones de por qué hace. Recuerda la respuesta que él le da a Job. Ay, estopita. Ay, yo creí que era un pastor milagroso que hasta los peluches los hacía revivir. Yo dije, jue madre, eso aquí es poder del Espíritu. No, esta joda habla cuando lo presiona uno. Mire, un día Job, quizá un poco fatigado, se le sale pues como esa vaina que todos tenemos por dentro, ¿no? Job, y le empieza a pelear a Dios. Ay, pero qué tal cosa, y Dios no lo dejó ni hablar ni 2 versículos. Le digo, papi, venga, le digo una cosa. El día que yo creé el mundo, ¿usted dónde estaba, mi amor? ¿Le pedí ayuda acaso a usted? Ese es un Dios muy caleño, ¿no? Entonces, para que usted me entienda, entonces, pero claro, Job quiere como que, pero ¿cómo así? Le dijo, y yo te pedí a ti sabiduría para crear lo que creé. ¿Me ayudaste acaso tú? Primera Américo 2:25, ¿qué dice? Ya no se complicó la vida, hermano. No hay que ayudarle a Dios. Haga lo que Él le dice. Dios en una milésima, en una fracción de segundo, detiene lo que tiene que detener. Este ejemplo lo hemos colocado varias veces. Una cosa es apuñalear, otra cosa es degollar. Cuando el ángel le habla, Abraham tiene puesto el cuchillo para degollar a su hijo. Era únicamente hacer un movimiento preciso. Y en menos de esta acción, el ángel apareció, porque Dios llega a tiempo preciso. No hay que andarle ayudando. ¿Y yo qué voy a hacer para que obedezca? ¿Y yo qué voy a hacer para que sea riguroso? Deuteronomio. Si obedecieres minuciosamente mis mandamientos, sea riguroso con Dios, mantenga el foco, no se desespere. Pero es que no veo resultados. No tenés que ver resultados. Dios aparece en el tiempo justo, iglesia. O sea, Abraham dice que extiende la mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo en el 10. Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y aparece. Cuidado. Abraham lleva caminando con el Señor más de 30 años acá, lejos. O sea, lejos, súper lejos. Y cuando el ángel tiene que dar el mensaje de Dios, le dice, ahora sé que temes a Dios. ¿A ustedes no les hace llamativo que Dios le dice hasta este punto, ahora yo sé que tú me temes? ¿Y por qué Dios sabía que le temía? La respuesta está ahí. Por cuanto lo que más amabas, me lo diste. Cuando yo pregunte desde acá, ¿cuántos temen a Dios? Pues todos van a decir, aleluya. El cielo te va a decir, demuéstralo. Abraham venía siendo respaldado por Dios. Abraham se fue 4 reyes contra 5 a rescatar a su sobrino Lot. Llegó con el botín, que es cuando le entrega los diezmos a Melquisedec. Abraham era una persona respaldadísima por Dios, pero tenía que encontrarse en una situación donde tenía que darle a Dios donde él tenía puesto su corazón, para que Dios en el cielo pudiera entender que era que sí temía a él. Ese temor sin la dificultad y ese temor con mis cosas las manejo yo, pero digo que temo a ti, no funciona mucho. De lo más pesado de este versículo es, ahora conozco que temes a mí. Y antes, pues venías caminando. Dios necesita que lo más valioso sea puesto en Él.
Dios necesita que nuestro tesoro más preciado sea puesto en Él. No únicamente las dificultades, no únicamente los problemas. Y ponerla en Él no únicamente de forma grupal. Xiaomi, vení conmigo, hija, párate acá, porfa. Nuestro hijo. En esta historia Dios enseña varias cosas. Esta vieja se metió en el personaje. O sea, es que arrurú mi niño. Y yo, esta vieja, ¿qué? Listo. No, no importa, no importa. No, así me gusta, dale, dale. Dios enseña varios puntos en esta historia. Sara, Abraham, Sara, ¿no? Sara es una mujer que tiene que aguantar las burlas de Agar. Eso endurece un poco el corazón. Sara fue una mujer que no tenía la dicha de ser madre. En esta cultura la mujer era muy valorada por dar hijos. Sara no los tenía. O sea que le costó. Voy a contar la historia de forma diferente. O sea, piensa conmigo. Sara tenía 65 años cuando Dios le promete el hijo. Piensa conmigo en eso. Es una cosa de locos. 60, 65 años. Lo tuvo casi a los 90 años. Piensa conmigo en algo. Tuvo que esperar esa promesa por 25 años. Una locura. Ven, te cuento una historia. Tenga al muchacho. Yo soy Abraham. Sara, mi amor, pues el ángel se me apareció y me dice que por el hijo que tú esperaste 25 años, yo tengo que irme para un monte y darle cuchillo. Entrégame. Sara me dice, ¿sabe qué, desgraciado? Voy a decir lo que ya todos ustedes pensaron. Primero lo cojo a cuchillo yo a usted. El momento de soledad tiene que ser valorado. Y es cuando desentendemos todo y más pedimos compañía. Dios habla solo con Abraham, no habla con Sara. Porque Dios quiere dividir la familia. No. No. Hay cosas que el ser humano cristiano tiene que resolver solo. No hemos aprendido a valorar los tiempos de soledad con Dios. Siempre queremos el bulto, siempre queremos el tumulto, siempre queremos la bulla. Hoy yo, sin intención, en la oficina donde me quedo orando, empecé a cantar las canciones. Estos pelados tocan muy sabroso. Adorar y cantar canciones con Jonathan cantando es sencillísimo. ¿Podés hacerlo en tu casa sin el apoyo del equipo de alabanza? ¿Podés adorar sin estos insumos? Si hoy llegamos y se va la energía, a cuando mucho Chris puede ayudarnos con algo de batería. De ahí para allá, papi, pues no tenemos instrumentos. Tenés que garantizar, en este ejemplo, que la alabanza le suba a Dios, así no tengamos fluido eléctrico. Perdón por lo que voy a decir. Somos mucho de la montonera. Somos mucho de estar en combo. Ahí el asunto funciona. Pero cuando Dios te va sacando a un lugar separadito y empieza a trabajar tu corazón, mi familia me dejó solo, pastor. Estuve enfermo y nadie me llamó, pastor. Todo lo que usted ya se sabe. Valora tu momento de soledad. Si Dios hace esta cosa grupal, te lo aseguro, la palabra no lo dice, pero yo como que lo sospecho. Cogía machete ahora, o sea, yo voy a decirle, no amor, es que ven, es que sí, yo sé que tú esperaste, aguantaste los insultos de Agar, te veías como una desdichada porque no tenías hijos en esa cultura, ¿no? Entonces, pero Sara va a decirme que un ángel le dijo, ¿qué? No, papi.
Abraham, usted está metiendo marihuana, Abraham. Usted está fumando, usted algo, no sé. Sara no va a dejar, Sara no me va a pasar al muchacho, hombre. Hay cosas que Dios te pide que hagas solo. Y no estoy llamando al individualismo, estoy llamando a la practicidad. Es que es lógico. Si Dios quiere hablar con la familia, ¿qué hace? Eso pasa cuando la gente está quedando dormida. Yo le tengo una señal a Jonathan. 2 zapateos del pastor, Jonathan me activa el power. Me quedan dormidos degenerados. Muy bien. Por simple lógica, si Dios quiere que entre los dos resolvamos, ¿qué hace Dios? Se nos aparece a los dos. Es sencillo. Y ahí algunas veces usted falla, porque hay cosas que Dios quiere que usted resuelva solo y usted se pone comunicativo, no de agüeros del propósito del Señor. Porque hay gente en la iglesia que todavía sigue con unos agüeros rarísimos, ¿no? Eso cuando Dios te diga algo, mejor ni lo cuentes, porque son las malas energías. Cristianos de 20 años con malas energías. Hágame el bendito favor. Eso ya son agüeros y bobadas de la gente. En eso no. Pero en esto que es bendición de Dios, si Dios quiere que los dos sacrifiquemos al Hijo, el ángel ¿qué hace? Se nos aparece a los dos. Pero yo necesito, como Abraham, entender que si el ángel se me apareció solo, es porque quiere que yo ejecute eso solo, porque quiere trabajar ¿qué? Mi corazón. Entonces por eso gracias, suelta el muñeco, hermana. Gracias, Sara Xiomara. ¿Sabe qué enseña esta historia? La precisión de Dios algunas veces tiene que ver con tus momentos de soledad con Él. Y nosotros somos mucho del grupo. Adorar con Jonathan aquí es muy sencillo. Adorar en tu casa, cuando no hay baterita, no hay pianito, no hay la otra que toca y que la otra que canta. ¿Cómo está tu adoración en tu casa? Porque si tu momento de adoración semanal es cuando el pastor Jonathan te canta una vez a la semana, 1 hora, uy, hermano, no, estás jodido. Jodido es un vocablo en hebreo que significa ora un poco más. No, estás mal. Cuidado, porque puede llegar a pasar. Este pastor sospecha de muy mala manera, pero puede llegar a ser que toda esta semana usted no haya hecho devocional ningún día. Y únicamente... ¿Quién está quedando dormido? Ok. Y únicamente oró cuando Jonathan o Tania, el que dirija, diga, levante las manos, ore al Señor, aplauda. Tu momento de adoración es este grupal. Si no oras en tu casa, ¿dónde quedan los momentos de adoración? Te estás apoyando en esto. Quiere decir que el día que se vaya la energía, no hay adoración en tu vida. ¡Qué triste! Cerremos el paréntesis y volvamos al ejemplo. La precisión de Dios. Dios se le manifiesta a Abraham en el momento justo. A Dios no hay que anticiparle. Oremos. Listo. La respuesta de Dios tiene que ver con la palabra plenitud. Título y tercer punto de predicación. Entonces, enfocados, precisión, plenitud. Génesis 22:13, multimedia, porfa, y ustedes lo buscan en su dispositivo móvil o la Biblia, lo que tengan. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y Abraham fue y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Leamos el 14 que está sabroso. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mire, todo lo que estamos hablando es que vamos a obtener respuesta de parte del Señor si usted y yo trabajamos con precisión. Recuerde el ejemplo, cuando el papá lo mande a lavar los platos, pues vaya apenas se le dice, eso es obediencia. Porque todas las cosas hechas a la carrera terminan mal hechas. Por ejemplo, mi mamá decía, voy a ir un momentico al parque, al centro del pueblo, y cuando llegue, hijo,
quiero que este oficio esté hecho. Cuento una historia particular. Esta sí es mía. Y yo me ponía a jugar fútbol, a patear pelota. Cuando yo miraba ese reloj que todas las mamás tienen ahí en la casa, en la sala, así, ¡pam! Mi mamá, no papi, yo podía arrancar a empezar a hacer tal cosa, era lavar la loza. La negra llegaba a la cocina y decía, como que voló el señor, ¿no? Y yo dije, la vieja tiene cámaras en la casa. No, a uno se le nota cuando las cosas están hechas de afán. A uno se le nota. ¿Se le nota? El versículo 13 muestra varias cosas. Primero, que Dios nunca te da lo que le pides, Dios te da más. La explicación que ustedes ya se saben, pero no me voy a detener ahí, sino en otra. Lo que Abraham tiene en su boca con Isaac es la palabra cordero, pero cuando Dios le responde, Dios le da un carnero. Ay, pastor, animal es animal, plata es plata. No. Isaac y Abraham están hablando de un cordero. Dios está respondiendo con un carnero. Ay, pastor, igualmente ahí está el animal para el sacrificio. No, papá, eso hay que revisarlo. Un cordero era un machito que no superaba los 3 meses de edad, que tenía pelaje unicolor, que en él no había defecto. Y cuando se sacrificaba el cordero, únicamente era en asunto del sacerdote, se sacrificaba y ya. Si era pasado por fuego porque Dios lo pedía, pues tenía que ser pasado por fuego, pero literalmente era eso pequeñito que era perfecto. Cuando Dios responde con un carnero, que es un macho adulto. El cordero todavía toma leche y depende de la mamá. El carnero es el que protege la manada. Pues claro que Dios sí, o sea, animal es animal, pastor. No, espérate. El carnero defiende la manada, el cordero depende de la mamá. Cuando se sacrifica el carnero, alcanza únicamente el cordero para el sacrificio. Cuando se sacrifica el carnero, recuerda que había una parte dorsal y la parte del pecho que decía, y esto dejaréis en el templo. Alcanzaba para el sacerdote y para toda la familia. O sea, hay total diferencia entre lo que el ser humano pide y lo que Dios genera. Usted no está de buenas. Dios lo bendijo con algo. Cuando Abraham alza sus ojos y mira, ya está lo que Abraham necesita para poder hacer el sacrificio. Pero primero tuvo que entregar lo que más amaba. Muchas veces Dios no ha suplido en tu vida porque no le has entregado esa parte de tu corazón que Él te está pidiendo que le entregues. Muchas veces Dios no ha sido respuesta en tu vida porque lo que tenés que entregarle no se lo has querido entregar. Es muy fácil, ¿no? La historia se cuenta sola. Si el lugar del sacrificio es este, y Abraham pasa con Isaac, dice que el carnero aparece trabado en su espalda. O sea que por esa espalda Abraham lógicamente ya había pasado. ¿Y por qué cuando Abraham pasó no lo vio? Porque es hasta que Abraham le entregó y le rindió su corazón al Señor, entregando al pelado, que Dios le hace aparecer lo que Abraham necesita para poder vivir. ¿Sabe qué le decimos nosotros muchas veces a Dios? Ay, ponga el carnero primero usted. Ay, usted primero. O sea, si usted lo pone, después yo le entrego al pelado. Pero ay, no. Voy a dejar el dicho decente, no lo que usted pasa, no lo que usted piensa. Ay, no, primero plata en mano, no vaya a pensar ni a decir lo otro. O sea, hoy lo pensaron. Estos cristianos, hermano. Ay, Dios, primero usted, hermano, el Señor, o sea, Dios nuestro Señor ya puso al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ya hizo su parte. ¿Qué es que le estás pidiendo señales al Señor? Y que primero vos, y que no, Señor. Mira, la palabra dice, cuando Él pasa y pone al pelado en el altar, Dios le hace aparecer aquí a sus espaldas lo que necesitaba. O sea, la vida de lo que yo más amo depende de mi obediencia. Así sea primero sacrificarlo. Si Abraham pasó por aquí y no vio nada, ¿es por qué?
La misma historia te está diciendo, hasta que no le entregues a Dios lo que más amas, Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo y necesitas para poder vivir. Tiene que ver con eso. Iglesia, no funciona otra. Iba a levantar el peluche con el pie, pero no, ustedes se escandalizan. El pastor patea a los niños. No, nunca. La respuesta de Dios tiene que ver con tu entrega. La plenitud para tu vida tiene que ver con lo que le entregues a Dios. Es muy fácil. Si tenés problemas en tu carácter y se te sale como la piedra con facilidad, pues trabajarle a eso. En serio. Si llegas tarde a todo lado, pues trabajarle a eso. Si sos sucio de boca, que cuando se te sale la piedra echas un madrazo. Perdón que yo les hable así, hermano, pero pues que nosotros somos seres humanos normales. Cuando una situación dura le pasa a usted, dice, oh, la gloria de Jehová sobre mí. Usted se enoja y hasta maldice. Usted no me mire con cara de loco, que estoy hablando lo que generalmente hacemos. Si le estás mal con eso, pues trabajarle un poquito a eso. ¿No crees que la palabra te va como orientando a que intentes como ir limpiando las cosas que no tenés que tener? Mira, cuando Abraham le entregó a Dios lo que más amaba, Dios le entregó lo que Abraham necesitaba para poder vivir. Dios primero requiere ver tu obediencia. Y nosotros algunas veces somos muy... Ya lo pensé, ya pequé. No, pero cambiémosla porque esa estaba mala. Nosotros somos muy poco sacrificiales con Dios. Dios no se mueve por tu angustia, porque algunas veces vos crees que zapateando en la oración, llorando un poco más y actuando con desespero, Dios se va a mover más rápido. No, Dios tiene unos parámetros. La viuda que se encuentra con Eliseo, en segundo libro de Reyes capítulo 4, llega a un acreedor para llevarse no un hijo, sino 2 hijos. O sea, la deuda era grande, para colocarlos como esclavos, porque el esposo que ya había muerto había dejado como una deuda grande. Y ella va donde el profeta Eliseo y le dice, ha venido un acreedor para llevarse 2 hijos míos, dame una respuesta. Lo que Dios le manda a Eliseo que le diga a la viuda no tiene nada que ver con la urgencia, tiene que ver con su proceso de poder ver a Dios y conocerlo. Ve y pide para ti vasijas prestadas. El acreedor está en la puerta de la casa para llevarse los 2 peladitos, para que usted me entienda. Ha venido a llevárselos. ¿Y sabe qué le mandó a decir Dios? Te quiero procesar. Ve y pide para ti vasijas prestadas, no pocas, de todos tus vecinos. Vaya, mi hijita, camine. Ay, pero es que estoy afanada porque me van a llevar mis hijos. Calle la jeta, vaya y haga el proceso. Así funciona con Dios. Hoy tenemos unos Power Rangers, unos cristianos Power Rangers 2025. Le ponemos límites al Señor. Padre Celestial, si tú en 3 días no respondes, yo no sé, ¿qué? ¿De dónde salieron estos? ¿Quién los parió? La cigüeña los traía de París y se han caído y se metieron un porrazo en esa cabeza. Están locos. Yo puedo estar muy necesitado, pero el Señor es el que determina cuándo me bendice. No es tu afán, no es tu ansiedad y no es tu grito. Empezás a pelear con todo el mundo. Si veis, ni la familia de uno le da la mano a uno. ¡Qué porquería! ¿Qué cuenta porquería? No querés aceptar los procesos de Dios. Y si Dios te quiere solito o solita, ¿para qué estás peleando? Y me abandonaron. Ay, no, pues cuidado. Hermanos, el acreedor está en la puerta para llevarse 2 hijos míos. Dios te quiere procesar. Si a Dios le toca escoger entre responderte o procesarte, Él te procesa, no te da respuestas rápidas. Y es Biblia pero aplicada. Y tengo todos los ejemplos que usted quiera. Bueno, tengo yo no, la palabra los tiene. ¿Hay alguna urgencia por algo? Se van a llevar a mis hijos. A los hijos los cuida el Señor. ¿Sabe qué? Vaya y pida vasijas prestadas de todos sus vecinos. ¿Y la respuesta dónde está? Arranque, hermana. Y la viuda se va. ¿Me presta una vasija? Sí. ¿Me presta una vasija? Sí. ¿Me presta una vasija? Sí. La palabra dice
que cuando ella pone la última botella de aceite y la botella se llena, dice que el aceite, ¿qué pasó? Cesó, ¿ok? O sea, se detuvo. Ahí es donde está el tema. Con la plata en la mano, ella fue y le preguntó a Dios qué hacía con la plata. ¿Usted cree que lo más importante es que usted tenga un trabajo que reciba un sueldo? ¿O que Dios sea el que le guíe qué tiene que hacer usted con ese dinero? La viuda entendió. Si yo hago una oración con todo el afán que tengo y Dios me manda a procesar, si yo voy donde Eliseo cuando tenga la necesidad, vuelvo donde Eliseo cuando tenga las manos llenas. Y fue y le preguntó, y después Dios le da una palabra. ¿Sabe cuál es la palabra? Ustedes saben que le tocaba a las viudas. Se volvían a casar con un pariente lejano que se llama el pariente redentor, o tenían hijos que podían responder por ella, o se dedicaba a la prostitución. No había otro camino, ¿ok? Y si el acreedor se estaba llevando 2 hijos, era porque los hijos no estaban en edad de andar trabajando. Eso iban a ser, era esclavos. Nadie podía responder por ella. La palabra no menciona ese pariente redentor cercano, no lo menciona. De pronto el camino de esta viuda era la prostitución, pero cuando se mete en un camino con Dios y dice, ok, yo puedo estar muy afanada, pero a Dios le gustan son los procesos. Entonces cuando recibe la bendición, no recibe la bendición y hace las cosas de afán. ¿Sabes qué hace? Si el profeta me dijo qué tenía que hacer cuando yo estaba en necesidad, el profeta tendrá que decirme qué hay que hacer ahora que estoy en abundancia. Y ese es el milagro. El milagro no literalmente es el aceite, pues sí, pero eso es como el 50%. El milagro es: ve, vended todo, paga a los acreedores. Ese es el milagro limitado. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahí está el milagro. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que nosotros algunas veces hacemos oraciones con el afán. Y los altos me van a entender. De la carrera o del afán no queda sino Filipenses 4:19, y con ese terminamos. Voy a buscarlo porque usted ya se lo sabe. Cuando lo vea va a saber cuál es. Usted se lo sabe sin que lo busquemos. Usted lo puede recitar. Obtendremos respuesta de parte de Dios si trabajamos en su precisión. La plenitud tiene que ver con ser precisos, con no desenfocarse. Y al proceso que Dios te diga, tenés que empezar a caminarlo. Yo no sé cómo hizo Abraham para poder sacar el niño de la casa. ¿Qué le dijo a Sara? Yo no sé. Lo que sé es que empezó a irse con el niño 3 días. El 4:19 de Filipenses, ¿qué dice? De Dios pues en la parte espiritual, que el texto es eso. O sea, el texto es espiritual, pero en la parte espiritual y en la parte material, Dios suple todo conforme a sus riquezas en gloria. A mí me aterra porque toda la riqueza le pertenece al Señor. Y nosotros muchas veces decimos que hay demasiada escasez. Es porque de pronto la riqueza de la cual nosotros estamos gozando es una riqueza hecha por nuestras manos. No tiene que ver con la bendición de Dios. Porque si Él va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria, todo lo que dice la palabra, ¿no? Si ustedes son malos padres y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor? Es rarísimo, pero siempre nosotros estamos hablando de la palabra escasez cuando el suplir en la Biblia tiene que ver con sus riquezas en gloria, en lo material y en lo no material también. Mira, ¿sabe qué es plenitud en Abraham? Empezar a vivir procesos con Dios y empezar a caminar con Él. No porque la vida está fácil. Así como hice un ejercicio de entrada, hago quizá el mismo ejercicio de salida. Siempre que estamos hablando de que alguien está pleno, bien o estable, tiene que ver con lo económico. Hay gente que no tiene mucha plata, todavía paga arriendo, ni vehículo tiene.
Hay gente que no tiene nada que ver con la opulencia y lo que yo pueda tocar, pero son plenos, porque la plenitud tiene que ver con eso. Y todo proceso difícil con Dios no termina natural, termina de forma sobrenatural. Todo proceso con Dios no termina de forma natural. Entonces un día Pedro y los muchachos le preguntan al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿y nosotros que hemos seguido como caminando contigo, pues como que qué hay de beneficio para nosotros? Y el Señor Jesús le dice: no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, negocios, yuntas de bueyes, que no reciba 100 veces más. Cuando usted piensa tácitamente de lo que están hablando acá, dejar a papá y a mamá no es muy fácil. Dejar sus hermanos no es muy fácil. Aquí el texto está hablando de darle prioridad a las cosas de Dios, pero piensa en el dejar. Piensa en el dejar. Y al final la recompensa vino así. El que mencionaba ahora, Job, pasa un proceso con el Señor. Y el proceso en Job significa: métete en un proceso porque te quiero dar el doble. No es evangelio de la prosperidad ni pendejadas de esas que no podemos predicar de eso, porque eso es del diablo. Esa cosa de que pacte que Dios le va a dar y de eso, ni se metan en esas iglesias. Y el día que este chocolatito diga eso, váyase de aquí. No, en serio, hermano, o sea, seamos responsables con lo que estamos haciendo. El proceso en Job, ¿sabe qué significa? Tenías 500 yuntas de bueyes, voy a darte 1000. Tenías 300 asnas, voy a darte 600. Dios mete en un proceso a Job. Al final, en Job 42, donde Él le restituye todo, le da el doble de todo lo que tenía al principio cuando empezó el proceso. ¿Es bueno hacer procesos con Dios, sí o no? Iglesia, no temamos cuando estemos por ahí pasándola mal, porque Abraham, al sacrificar a su hijo, no la estaba pasando súper bien. Hay cosas que Dios te pide que son difíciles de creer, pero difíciles de creer. Un día yo estoy en la casa, me acuerdo el nombre, una muchacha que se llama Naime Ome, no sé por qué se llama así, Naime Ome, de Bogotá. Es una chica en silla de ruedas discapacitada en Bogotá. Ella me llama, me dice: Américo, me hablaron de usted y yo voy a participar en unas cosas, pero necesito una silla de ruedas de yo no sé qué. Esto pasó, no me lo estoy inventando. Y para saber si usted me colaboraba, yo no sé quién es la chica. Yo le dije: listo, dame tus datos y yo voy a hacer mi entrega y yo te colaboro. Yo tenía como 60,000 pesos, literalmente, y yo se los mandé a esa muchacha. Pero me quedé así, cogí mi motico, rin, y me fui. Yo fui a hacerle el favor a ella que necesitaba. Mire, me hablaron de usted y me dijeron que lo llamara porque usted me podía ayudar. Y yo pinta de Papá Noel no tengo. No, en serio, ustedes han visto en las películas un Papá Noel negro, eso no existe. Y yo le di los 60,000. Mira, no pasó mucho tiempo y me llaman de Servientrega y me dicen: señor Américo, tiene que venir a reclamar un dinero que tiene acá. Y yo: ve, ¿cómo así? Entonces yo fui a Servientrega, me entregan el dinero. Cuando yo voy a ver el tiquete de quién me colocó la plata, no decía. Te lo prometo que no decía. O sea, no decía. Siempre que usted pone un giro, pues pone la persona que recibe y la que envía. Y de esas así te puedo comentar bastante. Es lo que Dios te ponga en tu corazón que tenés que hacer. Así sea difícil, porque si yo únicamente tengo 60,000 pesos, empieza tu mente, ¿no? No le vas a mandar todos los 60. Mándele nada más 30. Pero es una desconocida. ¿Usted se va a quitar el pan de su boca para dárselo a un extraño? O sea, empieza tu mente. Mire, hay cosas que yo no necesito literalmente ni orar ni ayunar. Dios me las pone acá y yo las ejecuto. Pasó no mucho tiempo en un Servientrega que había en Unicentro, recuerdo, cerca de la plazoleta de comidas. Ahí, a mano derecha. Yo fui: don Américo, que tiene que venir aquí. Y yo fui. No les voy a decir cuánto me llegó porque me secuestran, chismosos. No, mentira, no, pero fue mucho más de lo que yo puse. Y
yo salgo con la tirilla esta que le dan a uno y yo, ¿quién la envió? Y yo empiezo a leer arriba, el NID, de no sé qué, la fecha, beneficiario, Américo Negro Lindo, listo, ese era yo, entonces yo, listo, soy yo. Y el remitente estaba en blanco. No sé qué hizo el Señor. Están vivos, tranquilos. Ese, no, están vivos, tranquilos. ¿Sabes qué pasó? Dios nunca te pida algo que sea de tu esfuerzo, lo cual no te lo quiera multiplicar. No lo voy a leer, pero usted en su casa tiene tarea. Usted va a leer el llamado que Dios le hace a Abraham a Génesis 12, y usted va a llamar el llamado o esa recompensa que Dios le da a Abraham en Génesis 22. Y usted se va a dar cuenta que Dios le mejora la promesa a Abraham del 12 al 22 cuando le decide sacrificar el hijo. Ahí ya le di toda la clave. O sea, lea lo que Dios le dice a Abraham cuando lo llama en Génesis 12. Y lea este tipo de cosas, ¿no? Que te bendeciré, que lea estas dos promesas. Y se va a dar cuenta que en dos aspectos la de Génesis 22 está mejorada con respecto a la de Génesis 12. ¿Por qué? Porque Abraham ya pasó el proceso. Al proceso no hay que sacarle el cuerpo, hermanos. Dios ama los procesos y Dios no es un Dios de atajos. Plenitud, póngase en pie por favor y vamos a orar. Servidores, colabórenme porfa. La hermana Aribede está por allá. Angélica, venga por acá, hija. Vamos a orar por la palabra. Ya estamos al límite de tiempo. Oramos por la palabra, oramos por nuestras ofrendas y le pedimos al Señor que nos colabore. Yo quiero como algo de piano, porfa. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, que la persona que pase al piano sea linda, hermosa, o hermoso también, que sea una persona, mejor dicho, magistral, a la que tú le pongas gracia en sus manos, Señor, pero sobre todo que sea muy bonita. Vamos a ver hasta cuánto me alcanzó la fe. No, Paolita, excelente, una buena muchacha. No, mentira, hágale, hija, deme piano ahí para que oremos a papá. Si alguien requiere un sobre, me levanta la mano, el servidor Andrés le sirve. Si no, usted toma su ofrenda en su mano y si no tiene, nos acompaña en oración. Oramos. Papá, gracias primero por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes. Mira, Padre, gracias porque nos sacaste de la cama esta mañana. Gracias porque miles de personas hoy no se levantaron de su lecho y tú los llamaste a tu presencia. Y a ti te plació que nosotros tuviésemos hoy la posibilidad de levantarnos para venir a adorarte. 2 horitas, que la verdad no significa nada con lo mucho que tú nos das. Gracias damos a ti, Padre Celestial, por este tiempo en el cual hemos entendido que tú nos quieres enfocados, precisos y en plenitud. Limpiando la palabra bendición y limpiando la palabra plenitud, que no tiene que ver con la falta de problemas, con la escasez de ellos. Tiene que ver con que así estemos emproblemados y sintamos dolor en nuestro corazón como lo sintió tu siervo Abraham. Fue y obedeció lo que tú le dijiste que tenía que hacer. Gracias por el ejemplo que tú nos das a través de la vida de tu siervo Abraham, el cual menoscabó de forma literal sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos para únicamente colocar tu obediencia a la palabra por encima de todas las cosas. Claro que Abraham estaba triste. El hijo por el que esperé 25 años, ahora Dios me pide que le sacrifique. Pero yo entiendo que si Dios me está pidiendo que haga eso, es porque Él sabe, es por algo. Señor, que nosotros entreguemos nuestro Isaac, que lo que tú nos pidas que nosotros hagamos, no empecemos a contemplar ideas como que no hay plata, como que no tengo la condición de salud, como que me siento triste, porque la obediencia a Dios no tiene que ver con tu estado de ánimo. La obediencia a Dios no tiene que ver con tu situación actual. La obediencia a Dios tiene que ver literalmente, y perdón lo redundante, con tu obediencia, con un corazón obediente, con un corazón que empiece a caminar así no entienda nada. Señor, no entiendo por qué me estás llevando a este paso, no entiendo por qué me llevaste a esta empresa, no entiendo por qué me sigues permitiendo tener este trabajo, no entiendo por qué me moviste de ciudad, no entiendo por qué algunas veces escojo esta carrera, no entiendo.
pero entiendo que si tú lo dispusiste y lo permitiste, es porque razón tienes de poder bendecirme a través de eso que me pongas a hacer. Gracias, Padre Celestial, porque Abraham entendió cuando le dice a los siervos que lo esperen, que él va a regresar. Así de pronto no fuera con el muchacho físicamente hablando, pero regresaba con tu bendición. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a nosotros. Abraham entendió que así volviera sin el muchacho, volvía con la labor y el trabajo cumplido en adoración. Abraham dijo que iba a adorar cuando iba literalmente a sacrificar a su hijo. Que este ejemplo nos valga, porque muchas veces cuando tenemos que hacer algo por ti hablamos desde el sacrificio. Abraham dijo, con el muchacho iremos a adorar cuando tenía que irlo a asesinar. Así sea difícil lo que nosotros hagamos en obediencia a ti, se convierte en adoración. La adoración no es únicamente lo que nuestro pastor Jonathan y su equipo hacen por nosotros. La adoración es ir a adorar a un monte, así tengamos que ir a sacrificar a Isaac. Yo pongo delante de ti esta palabra para que no únicamente sea un recuerdo bonito, sino que se baje a nuestro corazón y se haga cargo. Oramos, Padre Celestial, por los diezmos, ofrendas, primicias y ofrendas de protemplo y de misiones que el pueblo trae para ti. Lo hacemos, Padre Celestial, sin manipulación. Lo hacemos basados en la Biblia, cada uno de lo que dispuso en su corazón. Lo hacemos, Padre Celestial, entendiendo por tu palabra que cada uno da de acuerdo a lo que tiene. Entendemos algunas personas en madurez que hay una parte que te corresponde a ti, y así lo estamos haciendo. No lo hacemos como quien compra un milagro, porque no es por dar dinero que tú te mueves a favor nuestro. Esto es mentira. Lo hacemos, Padre Celestial, porque entendemos que a través de esto el Evangelio se extiende, sostenemos la obra. Yo pongo delante de ti la mano de todos mis hermanos, los que de pronto están ahí en su lugar, de pie o sentados, y quisieran hoy ofrendar, pero su condición económica no les permite. Yo oro también por eso, Padre Celestial, para que algún día tengan lo suficiente para que ellos puedan vivir. Oramos para que en la nevera, en el buffet, en la despensa, en la alacena de nuestros hogares nunca falte tu alimento. Y si hoy estamos extendiendo la mano hacia el frente y colocando esta ofrenda en un alfolí, es porque antes la hemos extendido hacia arriba para poder tomar del cielo. Ofrendamos a ti, Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los hermanos que deseen empezar a ofrendar en total libertad lo pueden hacer. Papá, te damos gracias en este tiempo. Gracias porque tú eres provisión para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque los hermanos de forma generosa ofrendan. Gracias porque lo hacen de corazón, de acuerdo a su posibilidad. Hoy entregamos delante de ti, Padre Celestial, en comparación, algo mínimo y muy poco, en comparación de lo mucho y de lo generoso que tú has puesto y has sido con cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos a ti por permitirnos estar delante de tu presencia, este tiempo el cual hemos separado para ti. En tu santo y único nombre, amén y amén.